Lo que vamos a ver en esta vez es lo siguiente. Supongamos que tenemos una transformación lineal que va a ser de la forma f, va a ir de b a w, y en este caso, si es una transformación lineal, tenemos que demostrar lo siguiente. En el primer caso, ¿sí?, vamos a tener S, que es un subespacio, ¿sí?, incluido en B, que es el dominio. Para no confundir, vamos a ponerlo acá entre comillas. Esto es el operador lógico de inclusión, pero para que tener una idea, ¿no?, un poco más práctica. Entonces, S, que es un subespacio de B, perdón, vamos a tener que f de S, que es la imagen de ese subespacio, va a ser un subespacio de W. Entonces, en este caso va a estar incluido en W. Y la idea es tratar de demostrar esto. Entonces, siempre que nosotros queramos demostrar que algo es un subespacio, tenemos que demostrar las características principales, ¿sí? Por ejemplo, que el 0 esté incluido, ¿sí?, dentro del subespacio. Después el tema de la suma de dos elementos pertenecientes al subespacio, que su suma, la imagen de su suma sea la suma de sus imágenes, y lo mismo con, digamos, lo que sucede con la multiplicación por un escalar. Entonces, fíjense, en este caso, vamos a tener lo siguiente. F de S es la imagen, nosotros si lo vemos como conjunto, ¿no?, piénsenlo de esta forma. B es este universo, digamos, de lo que es el dominio de la función, y después tenemos W, que sería el universo que corresponde a la imagen de la función, o donde está incluida la imagen, ¿no? Y la transformación básicamente lo que hace es tomar elementos de uno y pasarlos al otro. Entonces, por ejemplo, un elemento de acá entra en la función, ¿sí?, llamémosle un vector B, y lo que sale es f de b, y esto va a parar, digamos, al codominio. Sería un poco el esquema como si fuera una función, ¿ok? Entonces, en este caso, S, por ejemplo, es un subconjunto de B. Entonces, nosotros lo tomamos acá, ¿no?, como que tenemos el subconjunto S, y por ende la imagen de S va a ser otro subconjunto. Todos los elementos, la imagen de S está hecha por la imagen de cada elemento individual. Obviamente son infinitos elementos de ese subconjunto, ¿correcto? Entonces, esto es lo que es el f de S que querramos mostrar. Entonces, tenemos que incluir a todos los elementos. En primer lugar tendríamos el elemento neutro. Entonces, por ejemplo, 0, ¿sí?, acá la cátedra lo habla o lo menciona como 0 de B. ¿Qué quiere decir? Que es un vector o polinomio o cuerpo geométrico, el que sea, que es el nulo de ese cuerpo geométrico. Entonces, en este caso es el 0 de B. No es el número 0, sino que es el elemento que corresponde en cada caso. 0 de B entonces va a estar acá. Por ende, su imagen, ¿sí?, para que sea una transformación lineal necesariamente también tiene que ser 0, ¿sí? Entonces, en este caso tiene que ser el 0, pero del subconjunto de llegada, que es el 0 de W. ¿Sí? Entonces, eso sería un poco la idea. Vamos a ver qué pasa con la propiedad de la suma. Fíjense, ¿no? En el caso de la suma, nosotros vamos a tomar dos elementos de f de S, ¿no? Vamos a tomar I1 e I2, ¿sí? Hacemos la comparación, digamos, con lo que sería la nomenclatura de las funciones, que nosotros, fíjense que en las funciones le llamamos x a la variable dependiente en general, ¿no?, en análisis 1, y a la variable independiente le llamamos y. Entonces, para que se entienda un poco la mecánica. Entonces, I1 y I2 van a estar acá, en la conjunto imagen, ¿sí? Vamos a demostrar que la suma I1 de I1 más I2 pertenece a S. Es decir, acá tenemos los elementos individuales, a ver si I1 más I2 está acá dentro también. Entonces, si existen I1 e I2, que son la imagen de dos puntos más, a los cuales podemos asociar con X1 y X2, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo tengo X1, lo ingreso en la función y lo que va a salir es I1, y tengo X2, lo ingreso en la función y sale el I2, ¿sí? Entonces, en ese caso, si nosotros lo sumamos, por ejemplo, ¿cómo nos quedaría esto? X1 más X2, y esta suma incluida dentro de la función, lo que nos debería dar, en teoría, si esta transformación es correcta, nos da I1 más I2 también. Eso es lo que queremos demostrar. Entonces, en este caso, ¿sí?, vamos a tener que f de x1 más x2 nos va a quedar lo mismo que f de x1 por un lado más f de x2 por el otro, ¿sí? Entonces, si es una transformación lineal, esto es una de las tres propiedades de transformaciones lineales, de las dos más importantes, y después está la del escalar, y debería cumplirse. Entonces, en este caso, esto debería ser I1, esto debería ser I2, ¿sí? Entonces, en este caso,
I1 e I2 pertenecen, ¿sí?, al subespacio S. La suma de estos dos pertenecen al subespacio S por ese lado. ¿Qué pasa, por ejemplo, con la propiedad de la multiplicación por un escalar, por ejemplo, ¿no? Esto sería el segundo punto que hay que tener en cuenta. Supongamos que vamos a tener un I1, como el mismo de antes, ¿no?, que pertenece en este caso a la imagen de S, y vamos a tomar un escalar K. En este caso lo vamos a hacer que pertenezca a los reales solamente, ¿sí? Y la idea es ver que en este caso que K por I pertenece a S, ¿no? Esto vamos a f de S, ¿no? Vamos a verlo como una pregunta y la idea es tratar de probarlo. Entonces, fíjense, en este caso, así como nosotros teníamos un x1 que entraba en la función y por ende sacaba un i1, si nosotros multiplicásemos por un escalar K, esto se debería respetar, justamente por ser una transformación lineal. Entonces eso es lo que en teoría debería ocurrir. Entonces K por x1 pertenece al subespacio S, ¿sí? Entonces K por x1 va a pertenecer al subespacio S de salida o del dominio de la función, ¿sí? Luego, nosotros vamos a tener, por ejemplo, para tener una idea, fíjense, la imagen de K por X, ¿sí?, X1, en este caso nos debería quedar, por ser transformación lineal, KE por la imagen de X1, que en este caso es el I1 que vemos ahí, ¿sí? Entonces lo sacamos afuera por ser transformación lineal, ¿sí? Entonces en ese caso esto nos debería quedar lo mismo que K por I1, ¿sí?, que es el elemento que pertenece a f de S, ¿sí? Entonces, como se corrobora la igualdad, ahí directamente vemos que lo que se pide acá, ¿sí?, básicamente de que si S está incluida en B, ¿sí?, y es un subespacio de B, entonces f de S va a estar incluida en W, que es el conjunto de llegada. ¿Qué pasa, por ejemplo, en el segundo caso, ¿no?, donde nosotros acá lo que tenemos es, vamos a tener a U, que es un subespacio de W, que en este caso sería el subespacio de llegada o de la imagen, ¿sí? ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando tenemos una función inversa, ¿no? La inversa, en este caso de U, ¿sí?, es un subespacio de B. Tenemos que tratar de ver cuál es el diagrama o cuál es el, digamos, el proceso por el cual pasa la función. Piénsenlo de esta manera, ¿no? Nosotros tenemos dominio B, o sea, vamos a tener subespacio de dimensión B, de codominio W, ¿no? Entonces, la función f directa, ¿sí?, vendría a ser en este sentido, ¿no? Entonces, tomamos un elemento x de B, hacemos una cuenta, esa cuenta nos va a dar un resultado que es f de x, si vector o lo que ustedes prefieran, y entra en el subconjunto W. La idea sería ¿qué hace la función inversa? Bueno, si es la función inversa, justamente, como su nombre lo dice, va a ser la operación contraria. Es decir, a este mismo vector, f de x, que salió como resultado de esta cuenta, al aplicarle la función inversa, nos vuelve a dar el vector original x que teníamos a continuación. Entonces, un poco la idea es tratar de ver esa reciprocidad. Para hacerlo más sencillo, vamos a tomar en cuenta lo siguiente. Tenemos que probar las primeras dos propiedades que habíamos dicho antes, ¿no?, de transformaciones lineales. La primera de todas es que nosotros vamos a tener que f de x1 más x2 nos va a quedar f de x1 más f de x2 para la suma, siendo x1 y x2 pertenecientes a B, y f de x1 y f de x2 pertenecientes a W. Y la segunda propiedad, con el mismo fx1, que f de k por x1 nos va a quedar k por f de x1 con k perteneciente a los reales. Y x1 obviamente ya definido arriba. Sí, eso sería un poco la idea. Obviamente acá f es a modo ilustrativo, si tenemos que hacerlo con f inversa. Entonces, para hacerlo más sencillo, vamos a ver de esta forma. Fíjense, los elementos del codominio que vamos a tomar en este caso van a ser W1 y W2. Eso es un poco lo que podemos ver. Y sus correspondientes dentro de lo que es el conjunto imagen, en este caso nos van a quedar B1 y B2. Cuando estamos hablando de f inversa de U, U es un subespacio que está en W, que es un poco lo que dice el enunciado. Entonces, f inversa de U sería perteneciente a W, que eso es un poco lo que queremos ver, ¿no? Entonces, vamos a tratar de verlo en este sentido. Fíjense. ¿Cuál sería la correlación entre W1 y W2? Es decir, que nosotros insertamos W1 y lo que obtenemos es B1, que B1 va a ser f de W1, ¿sí?
Idem, de la misma manera para W2. Insertamos W2 y lo que va a salir es B2, que es la imagen de W2 con la correlación de cada uno de estos que están acá, ¿no? Entonces, observen ustedes, esto acá lo que nos va a quedar de la siguiente forma, ¿no? Fíjense, vamos a tener f de B1, ¿sí? Que en este caso nos va a quedar W1, ¿sí? Acá, perdón, inversa, mala mía, y f de B2 nos va a quedar W2, ¿sí? Y de la misma forma, fíjense acá, ¿no? Vamos a tener f de B1 más f de B2, que sería W1 más W2, pero por ser transformación lineal, esto si cumple esta propiedad, en este caso nos va a quedar como f de B1 más B2, que en este caso nos va a quedar como W1 más W2. Si a esto le aplicamos la función inversa, ¿sí? De todo esto, fíjense que en este caso estamos hablando de una igualdad, o sea que aplicar operaciones a ambos lados es lo mismo que cuando nosotros aplicamos, por ejemplo, cualquier cuenta, digamos, de álgebra lineal, digamos, no hay demasiada vuelta. Entonces f y f inversa se cancelan, entonces en este caso lo que nos va a quedar es B1 más B2, y acá lo que vamos a tener es la función inversa de W1 más W2. Esto por ser transformación lineal se puede separar como la suma de las dos. Y finalmente tenemos la correlación entre cada una. ¿Sí? Fíjense, f inversa de W1 nos va a quedar B1 y luego f inversa de W2 nos va a quedar B2. Así que es un poco a lo que queríamos llegar nosotros al principio, ¿sí? Para tener un poco la idea. Y de la misma forma, ¿sí? Esto ocurre para cualquier vector de este subespacio. Estamos hablando de un ejemplo nada más, pero digamos, esto puede darse en otros ámbitos también. Vamos a ver qué es lo que pasa con el tema de las constantes, por ejemplo, ¿no? Supongamos, nosotros vamos a tener en este caso lo mismo, ¿sí? Les pido que mantengan digamos, el mismo diagrama que habíamos dicho al principio, ¿sí? En este caso vamos a hacer lo siguiente para que sea más sencillo. Este es el diagrama, ¿okay? Entonces en la segunda propiedad, que en este caso se trata de la constante por el vector, vamos a tener lo siguiente, fíjense, vamos a tener para el vector B1, ¿sí? Por ejemplo, K por W1, si nosotros hacemos la función inversa de esto, nos debería quedar K por la función inversa de W1. Entonces pensemos primero en la relación directa, ¿no? Nosotros tenemos B1, ¿sí? La imagen de B1, nosotros que hemos demostrado que esto era W1, ¿sí? La imagen directa de esta F directa en azul que vemos acá. Entonces, por ser transformación lineal, si yo hiciera la imagen de una constante K por B1, siendo K un número real, en este caso, ¿sí? Esto me quedaría, por ser transformación lineal, la constante por fuera y luego la imagen de esa función, que en este caso nos va a quedar como K por W1, reemplazando esto de acá arriba, ¿sí? Eso sería un poco la idea. Ahora, si aplico función inversa a los dos lados, esto lo que me va a quedar es función inversa de este lado, vamos a tener función inversa de este otro, y acá lo mismo, función inversa para allá. Entonces quedémonos con estos dos extremos, fíjense, con este y con este, ¿no? Acá, función inversa de función, básicamente se cancelan entre sí, entonces vamos a tener K por B1, y acá K puede salir como una constante fuera y vamos a tener la función inversa de W1, ¿sí? Para todo vector que esté en ese sentido. Entonces dividimos ambos lados por K, K se cancela y volvemos a la relación que queríamos demostrar al principio, que era esta, ¿sí? Que básicamente f inversa de W1 nos queda el B1, que es la relación que demostramos al principio de todo. Esto vale para cualquier vector dentro de cada uno, y esto justamente es lo que demostramos. Lo mismo ocurre si ustedes quisieran hilar un poco más fino y demostrar la primera propiedad, que es la del 0, ¿sí? Nosotros tenemos el 0 de B, ¿sí? La imagen del 0 de B, que en este caso nos va a quedar el 0 de W. Por ser transformación lineal, si aplico función inversa, ¿sí? Para ambos vectores, ¿okay? En este caso, esto lo que nos va a quedar es el 0 de B, y esto me va a quedar la imagen de la función inversa del 0 de W. Y ahí se ve la relación que tenemos entre ambos vectores. Con lo cual, en este caso, como ustedes ven, se cumple para los dos casos.